Excelente, ahí comparto pantalla. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Fuentes. Bienvenidos a la presentación del día de hoy. Justo para el curso de biología estamos preparando grandes temas para que podamos entrar en contexto desde los pilares hasta lo más importante de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo súper bien. Bueno, mi nombre es Jennifer Fuentes, me pueden llamar Jenny. El día de hoy vamos a abordar el tema de características de los seres vivos y fundamentos de bioseguridad en el laboratorio. Conmigo, chicos, vamos a abordar esencialmente estos tres pilares: las propiedades de los seres vivos, las normas de bioseguridad y la importancia para estudiantes de ciencias de la salud, el enfoque de nuestro eje principal del curso, que es biología celular y molecular. Pero antes de eso, quisiera saber, para conocernos un poquito, porque es una gran oportunidad el día de hoy en el cual nos encontramos todos en conjunto en sala, saber cómo se encuentran. No sé si por el chat me pueden colocar: Jenny, me encuentro bien. Jenny, no sé, ya comí. O cositas así. Rodrigo nos dice que está bien, por ejemplo. Yo les comento que yo ya almorcé, ceviche, y pues me fue súper bien, la verdad, me divertí bastante. Mar nos dice muy bien, Britney, todo bien, bien. Noeli, bien. Jenny, tengo hambre. Todo bien, muy bien. Ay, yo también tengo un poquito de hambre, la verdad, se me antojó algo dulce. No, mentira. Todo súper bien. Muy bien, chicos. Jenny, yo con mi pollito. Uy, provecho. Ando sin comer. Oh, no, yo comí pan con pan. Ay, Dios mío. El pan con soledad y el pan con pan son deliciosos. Me encuentro bien, estoy muy bien, apenas nos de almorzando. Yo ayuné. No, linda. Bueno, quise sea algo favorable. Todo se puede. Rose nos dice bien. Yo hice fotosíntesis. ¡Ay, qué bonito! Por Semana Santa. Muy bien, chicos. Me alegré mucho. Pueden seguir escribiendo por el chat. De verdad, la sesión del día de hoy va a ser bastante interactiva. Necesito el 1000% su participación por el chat y veo que pues todos estamos aquí. Aaron está súper, súper cargado de energía, así que ya podemos iniciar. Para la introducción como tal, necesitamos tener bien, pero bien fijo la importancia de que nosotros sepamos cuáles son las normas esenciales antes de ingresar a un laboratorio, cuáles son los pilares y conceptos que ustedes sí o sí deben de saber respecto a bioseguridad y entre otros antes. Pero esto no solamente se va a aplicar en la biología celular y molecular, por supuesto. Claro está que esta es una disciplina que es sumamente importante para la formación de todos los profesionales de la salud, o sea, nosotros. Dentro de los fundamentos que vamos a abordar, es súper indispensable comprender las características que van a definir a dos grandes grupos: a los seres vivos y cómo vamos a tener que adoptar medidas de bioseguridad que garanticen un entorno seguro, valga la redundancia, durante nuestras prácticas experimentales en el laboratorio. A ver, por el chat, ¿quién me puede decir? Bienvenidos a todos los que se acaban de unir. Puedo resolver más rápido esto. Sí, sí, tengo entendido que por hoy día va a haber tolerancia. Igual por el chat les van a responder, chicos. A ver, ¿cuáles son, según quizá algunos videos que ya han visto, o quizá su percepción, o en alguna película, quizá, o de verdad de manera presencial, los accidentes más típicos que han podido quizá imaginar dentro de un laboratorio de biología? De la universidad, por ejemplo, no vamos a un ambiente tan lejano. Por ejemplo, algunos me pueden decir: Jenny, una explosión, como dice Linda, ¿no? Claro, dejaron el mechero prendido, quemaduras, quemaduras, caída de ácido, wow, quemaduras. Muy bien, chicos, a ver, ¿qué más? Vidrios rotos, muy bien, vamos a tener cuidado con eso. Cortes, excelente. De las más peligrosas, ¿no? Pinchazos con agujas. Y chicos, corte con pipetas, se suelta un gas tóxico, quizá, por ejemplo, contaminación, excelente, y entre otros factores. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, como ustedes han podido ver, hay diversos casos que se puedan manifestar. Y es importantísimo, súper vital, que nosotros sepamos qué hacer y qué no hacer dentro del laboratorio. Por eso vamos a abordar todos los ejes necesarios, los vamos a vincular con nuestra realidad de trabajo, porque todos vamos a tener que pasar por ello. En primer lugar, vamos a abordar la característica de los seres vivos.
Entre ellos tenemos los siguientes. Primero, vamos a abordar el crecimiento y el desarrollo, claro está que vamos a abordar también la organización celular, la reproducción, su metabolismo, homeostasis, adaptación, evolución y la irritabilidad, que son ejes importantes. Vamos parte por parte. Primero, por el chat, chicos, importantísimo. Las características de los seres vivos estudian la vida, que se va a basar en reconocer el conjunto de todas las propiedades compartidas por todos los organismos. E incluso nos va a ayudar a diferenciarlos de qué seres. ¿Cuál es la palabra antónima, lo opuesto o antagónico de vivos? A ver, los leo por el chat. No vivos, ya. Muy bien, Jenny. Otra. Muertos, no vivos por dos. Juguemos un poquito ahorcado. Comienza con I. Inertes. Bien, María. Muy bien, Zulma. Inertes. Fríos, también le dicen así. Abióticos. Wow, Luis. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a comparar las características de los seres vivos para poder diferenciarlos con los seres inertes, muertos, fríos, como ustedes le dicen, entre otras, ¿no? Y estas características fueron planteadas en un maravilloso libro que ustedes tienen que sí o sí leer, conocer, y es la Biblia, por así decirlo, que es el famoso Gerald Karp, ¿no? Que en el año 2011, uno de los tantas versiones que tiene, la verdad, menciona la clasificación de un enfoque que incluye estas características. Hablando de la organización estructural celular, se dice, según Gerald Karp, que todos los seres vivos están formados por una o más células. Pero recuerden que la célula, ¿cómo se define? ¿Qué es la célula? A ver por el chat. Una palabrita, por ejemplo, no sé qué quieran decir. Es la unidad básica, unidad fundamental de los seres vivos, unidad básica de, unidad estructural fundamental. Muy bien, chicos. Dios mío, capos, súper bien. Es la unidad estructural y funcional de la vida. Muy bien. Ciertos organismos, por ejemplo, como la Escherichia coli, o el Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, cerevisiae, perdón, son ejemplos modelos por su simplicidad y la utilidad en sus estudios biomoleculares. Estos están dentro de ciertos organismos obviamente vivos y nosotros los vamos a estudiar. Tienen una composición estructural muy interesante y nosotros dentro de biología los estudiamos. Esa es una de las características que van a cumplir los organismos vivos. Otra es el metabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas que van a permitir transformar energía. ¿Y para qué nos sirve la energía, chicos? ¿De qué sirve que tengamos energía? Muy bien, metabolismo. Ahora vamos a asociar energía con metabolismo. Muy bien. ¿La energía para qué nos sirve? Para eso que vamos a hacer este video. Ajá. O sea, la energía es importante para que hayan diversos ejes o, bueno, vamos a verlo más adelante, como procesos bioquímicos, factores, diversas vías o mecanismos, el ATP, para que se lleven procesos vitales, para que la célula realice todas las actividades necesarias. Muy bien, chicos. Por ende, el metabolismo es una fase muy importante que tienen todos los seres vivos. En términos bastante generales, recuerden que es un conjunto de reacciones químicas que van a generar que haya una transformación de energía para el mantenimiento y el desarrollo del organismo. Entre ellos vamos a tener los famosos procesos. El de síntesis, que es el anabólico, y el de degradación, que es el catabólico. Ambos ejes son los que vamos a abordar en metabolismo. Luego está la homeostasis. La homeostasis seguro lo han escuchado muchas veces. Es la capacidad de mantener la famosa palabra clave. ¿Cuál es, chicos? ¿De que comienza con E? Homeostasis, equilibrio. Muy bien, Sebastián. Muy bien, chicos. Wow, muy bien. Es la capacidad de mantener un equilibrio interno ante cambios externos. Por ejemplo, la regulación de la glucosa en sangre a través de la secreción de la insulina. Estamos manteniendo el equilibrio interno de este ante un cambio que se está suscitando externamente. ¿Ok? Otro casito, la irritabilidad, que vamos a abordar en todo ser vivo, o la respuesta a estímulos. Chicos, todos los seres vivos reaccionan ante cambios en su entorno, como cuáles, la luz. Otra cosa que los puede irritar, por ejemplo, ¿qué podría ser? Aparte de la luz,
que pueda generar la temperatura, el sonido, muy bien, movimiento, pupilas por la luz, ¿no? Quemaduras, calor, temperatura, súper bien. La presión, la temperatura, la luz, como mencionan, va a generar justamente una reacción que va a verse efectuado ante cambios en el entorno, como hemos mencionado. Otra característica, la quinta, de los seres vivos es el crecimiento y desarrollo. Todo organismo, chicos, aumenta de tamaño y también aumenta en su complejidad estructural, siguiendo patrones genéticamente programados. Por ende, es importante que los estudiemos para ver, por ejemplo, no sé, en el envejecimiento, el acortamiento de telómeros, que se ha asociado fuertemente estos como un eje programado natural del ciclo de la vida. Y eso lo estudian en biología. Otro, por ejemplo, otra característica sumamente importante, la reproducción y la herencia. Los seres vivos generan descendencia, por supuesto, a través de ciertos mecanismos sexuales o asexuales, porque estamos hablando de todos los seres vivos, chicos, no se olviden, ¿no? Transmitiendo, evidentemente, ¿qué cosa? Su material genético, para que así pueda desencadenarse toda esta característica esencial de los seres vivos. Y por último tenemos a la evolución y adaptación. A lo largo de la historia, las poblaciones han cambiado por selección natural, permitiendo que obviamente los organismos, incluso nosotros, nos adaptemos a nuevas condiciones ambientales. Como tal, hemos abordado todas las características que todo ser vivo tiene, obviamente no los inertes o fríos, entre otras, porque estas propiedades están organizadas jerárquicamente en niveles de complejidad, desde átomos, moléculas, hasta la biosfera, para que vean lo gigante que es el área de biología. Ok, chicos, entonces hasta ahí todo claro, ¿verdad? Vamos a hacer una miniserie de preguntas para que nosotros podamos consolidar ello. Ahora, por el chat tenemos opciones, chicos, ¿ah? Primera pregunta. Acorde a lo que hemos abordado del primer eje de las características de los seres vivos, organización celular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la unidad estructural de todos los seres vivos? Letra A. Los virus están formados por células. Las células eucariotas no presentan núcleo. Todos los organismos están formados por una o más moléculas. Las mitocondrias pueden vivir de forma independiente. A ver, yo les leo por el chat. ¿Qué opinan por ahí? Y es súper importante que ustedes, no sé, nos den su opinión. La C, la C, la C. Uy, Dios mío. Jijijis. Sí. La C. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Espérense, espérense. No se me adelanten con la 2. Vamos primero con la primera letra. Ok. La C. Muy bien, chicos. Todos los organismos están formados por una o más células, como ya hemos mencionado en la sesión, ¿verdad? Ahora hablemos del metabolismo. El proceso de fotosíntesis, característico de órganos autótrofos, es una muestra de reproducción, evolución, metabolismo o irritabilidad. Según la definición de cada una de ellas, ustedes mencionan que la respuesta es la C. Muy bien, algunos dicen la D, otros dicen la C. Ahorita vamos a aclararlo. ¿Por qué no es la irritabilidad y por qué sí es la C? Recuerden que el metabolismo tenía una definición bastante puntual, que era pues prácticamente evidenciarse en un conjunto de reacciones químicas para que ellos puedan utilizar, por ejemplo, energía. ¿Y la fotosíntesis tiene o no tiene energía? A ver, las mitocondrias eran procariotas antes de entrar a la célula, crean energía. Excelente. Entonces cumple y se acerca mucho más a la C. Como les mencioné, un claro ejemplo podría ser como este, ¿no? La fotosíntesis en plantas, que convierten la energía solar en energía química almacenada en glucosa. De hecho, como datito curioso, se estima que las plantas terrestres realizan aproximadamente 120.000 millones de toneladas de fotosíntesis al año. Y obviamente todo eso es importante para equilibrar el carbono en la Tierra. Y respecto a las siguientes preguntas, vamos con homeostasis. Cuando un ser humano suda para regular su temperatura durante una actividad física, se evidencia el fenómeno biológico de... Bueno, aquí creo que ya está claro, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, chicos, excelente. Muy bien. Recuerden que el cuerpo humano, la homeostasis, no, regula la temperatura corporal mediante mecanismos como la sudoración, la vasodilatación. ¿Por qué? Porque es la capacidad de mantener un ambiente interno estable.
Un ejercicio práctico es que ustedes midan su temperatura corporal antes y después de realizar ejercicio físico moderado para poder observar su respuesta homeostática. Es muy interesante, de verdad. Pasemos a la siguiente pregunta, la 4. 4D. Ay, ya se me adelantaron. Y sí, es correcto, la irritabilidad. Y les puse una mini pista, pero bueno, ya. Una planta gira su tallo, sale a luz. Este fenómeno corresponde a la irritabilidad porque es el estímulo que genera cambios ante el ambiente, ¿no? Como la luz, temperatura, presión, calor, entre otros, ¿no? Súper, súper bien, chicos. Muy bien todos por el chat. Pasemos a la siguiente. Crecimiento y desarrollo. ¿Qué ejemplo ilustra mejor el crecimiento y desarrollo de un ser vivo? Una bacteria duplicando su ADN, una molécula cancerosa mutando, un embrión humano desarrollando órganos y un virus invadiendo una célula huésped. A ver, ¿qué opinan? Primero que nada, no se olviden que el crecimiento y desarrollo incrementa en tamaño y complejidad estructural. Y algo característico es, todos me han puesto la C, algunos me dicen la B. En este caso, son buenos ejemplos, la verdad, pero la respuesta se asocia principalmente al desarrollo embrionario humano, desde una célula de un cigoto hasta un organismo complejo como tal. Muy bien, chicos. Ahora, ¿por qué es importante esto, Jenny, abordarlo? Porque obviamente nosotros necesitamos consolidar todo lo que hemos aprendido. Vamos con la 6. Reproducción y herencia. El proceso por el cual las bacterias se dividen para formar nuevas células genéticamente idénticas se llama... A ver, ¿qué dicen por el chat? La B, la C, la D, la B, la B, la D, la D. Vamos por ahí. Hay bastantes dudas. No se preocupen. A ver, tenemos meiosis, mitosis, reproducción sexual y fusión binaria. Fisión binaria. Aquí la respuesta es la fisión binaria. Vamos a explicar por qué. Dentro de los conceptos que nosotros vamos a abordar, en reproducción, recuerden que más que todo es la capacidad de generar descendencia. Tenemos la reproducción asexual en bacterias mediante la fisión binaria. Y esto es muy característico dentro de este margen como un ejemplo. ¿Ok? Es algo, a ver, ¿qué nos pusieron por el chat? Ajá, muy bien, muy bien. Ya cambiamos, creo, de respuesta. Pero sí, es la fisión binaria, ¿ok? No se olviden. Ahora, voy a darles un mini ejemplo de qué es la fisión binaria. Aparte de la reproducción asexual, también les voy a dar una conceptualización bastante práctica. En el eje de la reproducción dentro de las características de los seres vivos, la fisión binaria es más que todo un proceso. Ok, Jenny, hasta ahí te entiendo, pero ¿de qué trata este proceso? Es un proceso donde va a estar dentro del mismo eje de la reproducción asexual que ocurre en ciertos organismos como las bacterias, los protozoos. ¿Y las bacterias, los protozoos, son organismos unicelulares o son pluricelulares? Las bacterias son unicelulares. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, vamos a abordar específicamente esta conceptualización. Jenny, ya entendí. La fisión binaria es un mecanismo de reproducción asexual de seres que, en este caso, una célula madre se va a dividir en dos células hijas genéticamente idénticas y esto se da esencialmente en, organismos unicelulares como los que hemos mencionado. Pero, ¿qué más pasa aquí? Bueno, este proceso, chicos, implica que se duplique el material genético, obviamente. ¿Para qué? Para que haya una repartición equitativa del citoplasma, de otras estructuras, para que se pueda generar en una nueva célula las mismas características y se conserven tal cual de la célula original. Por eso es muy importante la fisión binaria. Y es un método eficiente, rápido, como pueden ver, y es muy, muy famoso en la conceptualización de los organismos procariontes, como específicamente las bacterias. Y también se puede generar en algunas células eucariontes, pero tienen que ser unicelulares, como ustedes acaban de mencionar. Muy bien, muy bien. Ahora, ya que hemos abordado varios de los conceptos, vamos a mencionar cuáles son los principios de seguridad. Como tal, es sumamente importante que ustedes los reconozcan. Aquí he puesto sus características y la descripción de cada uno de ellos. Los principios de bioseguridad buscan prevenir, ¿qué cosa, chicos? Riesgos. Riesgos biológicos en torno, pues, al laboratorio, ¿no? Y tiene 4 principios claves. Muy bien, muy bien. Los principios claves son universalidad, que prácticamente trata todas las muestras como potencialmente peligrosas para que ustedes siempre estén súper alertas.
El uso de barreras para que puedan emplear equipos de protección personal, el famoso EPP. ¿Como cuáles, chicos? Guantes, ¿qué más? ¿Qué más pueden tener en su EPP como uso de barrera? Aparte de guantes. La bata, lentes, mascarilla, cofia, muy bien, Fernanda. Guardapolvos. Ujú. Todo eso es sumamente importante. La mascarilla, muy bien, muy bien. Es sumamente importante. Eso ha estado dentro del segundo principio clave que vamos a abordar el día de hoy. Tenemos otro, el lavado de manos. Es un procedimiento que depende mucho del ambiente en donde ustedes se encuentren y en el tipo de nivel de bioseguridad. Seguro en pandemia hemos visto varios casos de establecimientos que pues obviamente van a tener características más estrictas acorde al nivel de bioseguridad de donde nos estemos exponiendo o el tipo de laboratorio. Entre ellas, en los lavados de manos, como tal, sabemos que es un procedimiento esencial antes y después del contacto con cualquier material biológico. O sea, Jenny, que si yo tuve el contacto dentro del laboratorio, ¿me tengo que volver a lavar? Por supuesto, si voy a tocar otra estructura, claro que sí. Al finalizar, también. Y por último, el manejo adecuado de residuos, que es un gran tema, de verdad. La clasificación y la eliminación según normativas sanitarias. Cada año van a poder visualizar diversas normativas que van a ir estableciendo nuevos conceptos y reglas estrictas acorde al margen de error que vamos viendo a lo largo de las experiencias que se dan. Como mini ejercicio en casita, a ver si lo pueden hacer, vamos a simular un mini protocolo de bioseguridad aplicando los 4 principios de bioseguridad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, por ejemplo, hacer el manejo de una muestra de sangre en el laboratorio. Tienen que identificar su EPP necesario y tienen que seguir todos los pasos en caso de que haya un derrame de la muestra, ¿no? Lavado de manos, manejo adecuado de residuos, que son conceptos muy, pero muy importantes. Ok, Jenny, ya entendí entonces cuáles son los 4 principios. Ahora vamos a verlos como tal. También tenemos las clases de estos y dónde vamos a desechar. Por eso está dentro de los principios de seguridad. Jenny, yo sé que hay diversas características, diversos colores de los residuos donde voy a manejar, por ejemplo. Bueno, en el manejo de residuos, que era el último principio de seguridad y está bastante definido y es de las que más vienen a preguntar, como tal, tenemos que saber que el laboratorio clasifica residuos en 3 categorías. La clase A, que son los biocontaminados de color rojito, la clase B, que son los especiales, que contienen químicos o radioactivos, que está característicamente de un color amarillo, y la clase C, que son los desechos comunes, ¿no? De color negro. Y la correcta segregación y disposición final es un proceso técnico normado por el MINSA. Por ejemplo, una de las tantas resoluciones ministeriales que hablan de eso es la número 217 del año 2004 del MINSA. Entonces, aquí es sumamente importante que ustedes sepan los tipos de desechos y cómo los van a manejar en este caso. Y aquí en la tablita claramente les estamos colocando cada una de estas características, A, B y C. A, aquellos generados en el proceso de atención de investigación médica, cultivos, vacunas vencidas, animales contaminados, residuos contaminados, y esto va de color rojito. El B es aquellos que tienen potencial peligro corrosivo, inflamable, tóxico, ¿no? Y va de un color amarillito. Y el C son los comunes, ¿ok? Ahora hablemos de los niveles de los Basic Safe. Ahorita vamos a abordar los principios básicos de bioseguridad junto a sus clasificaciones de riesgos, que también vamos a abordarlo más adelante. Pero ustedes tienen que saber que la OMS, a ver, ¿qué es la OMS, chicos? Por el chat. ¿Qué es la OMS? Linda, justo estabas diciéndolo, perdón. Organización Mundial de la Salud. Muy bien. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Esta tiene un montón de reglas y un montón de información que nosotros podemos leer y un montón de ejes y adjetivos. Es una organización muy buena, la verdad, que establece 4 niveles de bioseguridad. El BSL-1, BSL-2, BSL-3 y BSL-4, que van a variar en función del riesgo de los microorganismos manipulados y las medidas de contención necesarias. Primero, si hablamos del BSL-1, por ejemplo, aquí, nos situamos arribita. Nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nivel de bioseguridad apropiado para el laboratorio en el cual me encuentro? El BSL-1 es considerado como un grupo de riesgo mínimo. Por ejemplo, ahí pueden manejar a la Escherichia coli no patógena,
y incluso lo usan para prácticas de enseñanza. Si voy a un BSL2, por ejemplo, ya el riesgo no es mínimo, es moderado. Aquí tratamos, por ejemplo, agentes como la Neisseria gonorrhoeae o el adenovirus, que esencialmente se manejan para el uso de diagnóstico clínico. Si yo me voy a un BSL3, ya el riesgo es elevado. Aquí manejo, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis para investigación biomédica avanzada y es un poco más peligroso, la verdad. Por último, si yo me voy a un BSL4, el riesgo definitivamente es extremo. Ahí pueden ver casos de virus de ébola cuando estén manejando en laboratorios de contención máxima o el Marburg, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado acorde al nivel de laboratorio donde nos estemos exponiendo. Y para eso vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Pero antes aquí les puse la tablita para que ustedes puedan practicar. BSL1 básico, BSL2 básico, BSL3 contención y BSL4 contención máxima. Los grupos de riesgo, ya les mencioné cuáles son los más severos y cuáles son los que tienen menor riesgo y los que prácticamente no tienen riesgo. Ejemplos de los riesgos biológicos, ya les mencioné uno de cada uno. Por ejemplo, BSL1, dijimos la E. coli, la BSL2, por ejemplo, tenemos al Toxoplasma gondii, adenovirus, Neisseria gonorrhoeae, el BSL3, VIH, Mycobacterium tuberculosis, los MARSA son más peligrosos, ¿no? El BSL4 ya virus, ébola, el Marburg, el Lassa, el Junín, entre otros. Y aquí están las funciones del tipo de laboratorio donde se encuentren según el nivel de bioseguridad y obviamente las medidas de bioseguridad van a ser mucho más estrictas acorde al nivel en el cual ustedes se encuentren, ¿ok? A ver, vamos con esta pregunta. Según los niveles de bioseguridad, en un laboratorio se trabaja con cultivos del virus del ébola, por ejemplo. Según la clasificación de OMS, ¿qué nivel de bioseguridad se requeriría? ¿BSL1, 2, 3 o 4? BSL4, la D, la D. Muy bien, Linda, el BSL4. ¿Quién quiere poner en el chat por qué? ¿Por qué el BSL4? ¿Qué grupo de riesgo es? ¿Mínimo, moderado, elevado o extremo? Extremo. Extremo, muy bien chicos, extremo, contención, muy bien, esa palabra es muy buena. Contención máxima, un laboratorio de contención máxima, muy bien. Entonces aquí tenemos que ir con el BSL4. Y Jenny, si yo estoy en un BSL4, ¿qué debo de hacer? Bueno, primero, el personal debe estar altamente capacitado, el acceso es muchísimo más restringido, van a hacerse duchas químicas, trajes especiales, cambio de ropa, laboratorios de zonas aisladas, incluso a los ambientes dados, ¿no? Porque estamos hablando de agentes completamente peligrosísimos. Y así. Y ahora sí, hablemos de los agentes de riesgo. Ya vamos a culminar, ya falta poquito, chicos, no se me duerman. Los agentes de riesgo se van a clasificar en 3 grupos principalmente, pero algunos los mencionan que se pueden clasificar en 4 grupos. Los agentes de riesgo durante el desarrollo del trabajo de laboratorio es importante poder identificarlos. ¿Por qué? Porque estos agentes pueden ser agrupados en 3 categorías en relación con su naturaleza y sus características. El primer agente de riesgo serían los biológicos. ¿En qué consisten? En prácticamente estar en la presencia de un organismo o una sustancia que deriva de este mismo que puede provocar una amenaza contra nuestra salud. Esto puede incluir transmisiones, ya sean por ingestión, por inhalación, inoculación o por contacto directo a través de la piel o mucosas. Y entre estos agentes de riesgo se incluyen, ¿qué cosa, chicos? Bacterias, hongos, parásitos, virus, priones, tejidos, fluidos, porque hablamos también de las sustancias derivadas del organismo. Y pueden resultar, obviamente, patógenos. Por eso se les llama agentes de riesgo biológicos, ¿ok? Luego tenemos la otra característica, otra categoría, perdón, los agentes de riesgo físicos y mecánicos. Estos son estados energéticos, con un efecto nocivo de acuerdo a la intensidad y el tiempo de exposición. Obviamente vamos a encontrar casos de temperaturas extremas, ¿no? Como pueden ser altas o bajas. Pueden generar esto quemaduras, obviamente. Las radiaciones, que pueden ser ionizantes o no ionizantes. Como mencionaron antes, un agente físico de riesgo. Los objetos punzocortantes, por vidrios, no sé, resquebrajados, de recipientes, se rompió algún tubo roto, ¿no? Una hoja de bisturí, alguna navaja que nos hayamos expuesto.
electricidad, la vibración, carga física, mala iluminación, todo eso, chicos. Luego están los agentes de riesgo químicos, donde prácticamente el riesgo es susceptible a ser producido por una exposición no controlada de productos químicos, que puede producir efectos locales, efectos sistémicos, según la naturaleza del producto. Si es un agente, por ejemplo, corrosivo, puede causar, ¿qué cosa? Destrucción o alteración del tejido por quemaduras sumamente severas. Si es un agente de riesgo químico tóxico, puede generar efectos que manifiestan según el tipo de cómo nos hemos intoxicado, la exposición, la inhalación, ingestión, entre otros, ¿no? Si es carcinógeno, si es inflamable, si es explosivo, y entre otros. De manera bastante resumida, a ver chicos, si yo digo agente de riesgo biológico, díganme un ejemplo de un agente de riesgo biológico. Que no se repita. Ay, a ver, ¿son 3 agentes en total? Sí, son 3 agentes. Hongos, virus, muy bien. Otro agente biológico. Bacterias. Bacterias. Muy bien, Linda. Muy bien, chicos. Priones, bacterias, ya. Una sustancia de la bacteria o algo que tenga que ver con justamente un agente biológico que no tenga que ver específicamente del microorganismo. Muestra de sangre, bueno, seríamos por nosotros, pero sí. Hongos, la E. coli. Por ejemplo, algo que les mencioné, ¿no? Que podría ser un tejido, podría ser un fluido, como dijeron ustedes, con la muestra de sangre. Eso está súper bien. Ahora pasemos a la siguiente. Ajá, parásitos, ajá, priones, ¿no? También. Si yo les digo un ejemplo de un agente de riesgo físico o químico, mecánico, perdón. Físico o mecánico. Tejido necrofílico, y qué bonito ejemplo. Temperaturas, muy bien, Marianne. ¿Qué más? A ver. Radiación, ajá, muy bien. Objetos punzocortantes, clavitos, muy bien, muy bien. Esos son agentes físicos mecánicos, ¿no? Ahora, si pasamos a la siguiente, un agente de riesgo químico, algo que es súper, súper dañino también. A ver, corrosivos, explosivos, ácidos, sustancias que puedan generar, no sé, características mutagénicas, inflamables, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Hemos aprendido súper bien esto. Ahora lo vamos a consolidar, ¿ok? Ah, pero antes de eso, les voy a decir la importancia también de ello. Para eso les he hecho un mini ejemplo de fallos históricos reconocidos a nivel mundial. Los famosos bloopers que hicieron que las resoluciones ministeriales y las normas técnicas se actualizaran a lo largo de... ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque pues nosotros no vamos a cometer los mismos errores, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Entonces, Jenny, ¿cuáles son estos casos? Bueno, los casos históricos fallidos en los de la bioseguridad fueron incidentes en laboratorios que han resaltado la importancia de estrictas medidas de bioseguridad. Nos situamos en 1978. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos hasta Europa. En Europa nos situamos en Reino Unido. El famoso científico Jadnet Parker, de hecho, citó a un gran equipo para que pudieran hacer diversas actividades. Su hobby esencialmente se centró en la fotografía médica. Entonces, esta gran científica hizo un mini accidente que realmente quedó marcado en la historia, porque falleció tras exponerse accidentalmente al virus de la viruela en un laboratorio. Y eso hizo que obviamente tuvieran muchísimo más cuidado cuando vayan a ingresar a, por ejemplo, ¿qué tipo de SBL sería aquí? 1, 2, 3 o 4. Si se expuso el virus de la viruela. BCL4. Muy bien, BLC4. Ajá. Muy bien, linda. 4, 4, 4, no. Imagínense, o sea, entró sin equipo, entró con su fotografía, perdón, con su cámara y ya, pasó y falleció. Muy bien, chicos, muy bien. Pasemos al siguiente caso de fallo histórico que se dio. En el año 2003, nos vamos a Singapur. Un estudiante de doctorado incluso se infectó con el virus SARS debido a prácticas inseguras en el laboratorio. No tuvo CPP suficiente, no cumplió el protocolo de los 4 principios que se había mencionado y lamentablemente suscitó ese evento. Luego vamos al año 2014, en Estados Unidos. El famoso CDC expuso accidentalmente a 75 empleados al anthrax vivo por fallos de protocolos de seguridad. La verdad fue caótico, fue reportado incluso ese tipo de situación que ha sido un fallo histórico marcado y notable en este área o ámbito.
Luego nos vamos al último ejemplo que les puse, que fue en el año 2019 en China. Un brote de brucelosis afectó a más de 10.000 personas en Lanzhou, debido a emisiones contaminadas con una fábrica, lamentablemente, que era biofarmacéutica cercana en un instituto de investigación y repercutió demasiado en la ciudad como tal. Como pueden ver, todos estos casos nos van a desencadenar efectos y consecuencias que nosotros tenemos que reconocer. Ya para consolidar los primeros temitas que habíamos abordado dentro de los principios, para que nunca se olviden, ¿cuáles de las siguientes prácticas corresponden a una medida universal de la bioseguridad? ¿Usar mandil solo durante prácticas clínicas? ¿Usar guantes solamente al manipular sustancias químicas? ¿Considerar toda muestra biológica como potencialmente infectante? ¿Usar mascarilla solo si está enfermo? A ver qué dicen. Ya, excelente, chicos. Universalidad. Muy bien, la sé. Muy bien, chicos, la sé. Y por último, la 9. ¿Cuál es el momento correcto para realizar un adecuado lavado de manos durante la práctica de un laboratorio? Solo al final de la práctica, únicamente si se ha tenido contacto con sustancias tóxicas, antes, durante y después, e incluso mucho después llegando a su casa de la manipulación de muestras, o solo si se manipulan agentes biológicos. Muy bien, todos en coro y la C. Excelente. Ya, por favor, no se olviden de esto. Nunca se confíen, créanme. Si le ha pasado incluso a grandes científicos que han hecho hasta su doctorado, ¿por qué a nosotras no? Hay que tener muchísimo cuidado. Por favor, ¿ok? Luego está el ciclo de formación a modo ya de las conclusiones para que ustedes tomen una concientización del tema. Nosotros tenemos que comprender las características de los seres vivos y aplicar rigurosamente los principios de bioseguridad. Todos son esenciales para la formación de nuestro régimen académico como futuros profesionales de ciencias de la salud. Independientemente de que seamos del área de medicina, independientemente de que seamos del área de salud, debería de cumplirse para todos. La historia, como han visto, ha demostrado que los descuidos ante este tipo de circunstancias ha generado un impacto bastante fuerte que lamentablemente se ha llevado muchas vidas. Tantas vidas, chicos, que, por ejemplo, como pasó en el caso de Reino Unido en el 78, ante la exposición accidental, cuando ya se había identificado dicho virus, se llevó la vida incluso de ciertos inocentes, que la verdad ha sido lamentable. Y así nosotros tenemos que poder evaluar y prever ello, no solo con nosotros, porque podemos difundir esta información con nuestros queridos familiares, compañeros, que se vayan a exponer en algún momento ante este tipo de casos. Y es importante que hoy con nosotros hayan podido comprender las características fundamentales de los seres vivos. ¿Cuántas son, chicos? No sé, 5, 6, 7, Jenny. Otros me pueden decir, Siete. son 10. ¿Cuántas Siete. son? Muy bien, 7. Excelente. Sí, también por el chat, muy bien. Hemos aprendido las 7 características de los seres vivos. Hemos comprendido cómo estos son importantes, cómo nos ayudan a contextualizar los fenómenos biológicos en el laboratorio que vamos a ver en su momento. También hemos extendido el conocimiento en el protocolo de bioseguridad y qué es lo que tenemos que hacer, lo más importante para minimizar los riesgos y fomentar un entorno de trabajo seguro, por supuesto, responsable y ético. Y por último, hemos interconectado ambas temáticas que no solamente se complementan tal cual, sino que también nos ayudan a cuidarnos y a prever toda la base práctica de la biomédica moderna, que sigue en constante actualización. Y tal cual, chicos, esto ha sido todo sobre la ponencia del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Usé esencialmente 5 referencias. Obviamente iba a colocar el Gerald Carp aquí. Y bueno, espero que haya sido muy divertido para ustedes. No se olviden de seguirnos en CPA, en las actividades que vamos a hacer en los comités. Y gracias por su atención. Muy amables, de verdad. A ver, ahora sección de preguntas, pero de antemano, pues qué bonito poder participar con ustedes, un gusto, cualquier cosita me avisan, yo feliz ahí a través de las redes de poder apoyarlos y ya, quedo atenta a sus preguntitas. A ver, veo sus preguntas. Dice, una pregunta, me imagino que decías, ¿no? ¿Habrá más clases, por ejemplo, bioelementos? Sí, claro que sí. Es toda una jornada académica completa de todos los temas de biología que estamos abordando. En las redes, justo al inicio de la sesión, mencionaron
que vamos a ir haciendo estas sesiones y el desarrollo durante el transcurso de la semana. Todas las fechas están en la página de Instagram. En el BSL3 solo trabajan con agentes de transmisión aérea. No, recuerda que depende mucho del enfoque. A ver, primero depende del país, depende de la gente, pero el BSL3 son agentes que pueden causar esencialmente enfermedades graves y que puedan transmitirse también, como mencionas, por el aire, pero no necesariamente. Hay ciertos casos que son, entre comillas, duales por el mecanismo de transmisión de ciertos agentes, entonces hay que tomarlo con mucho tino y con mucho cuidado. A ver, ¿qué más? El PPT, ¿dónde lo compartirán? Por el grupo de WhatsApp, hasta donde tengo entendido. Ya se lo compartí a nuestra querida coordinadora. El post es esa hora. ¿Habrá más clases? Sí, todo clarito. ¿El VPH estaría en el BCL3? Sí, porque es un virus. Ah, espera. Wait. No. Analicemos esa pregunta. Muy interesante. El VPH. Tengo entendido que todo lo viral sería en el BCL4, pero tenemos vacuna contra el VPH. Entonces, según la conceptualización de lo que hemos aprendido el día de hoy, yo te diría, a ver, sí, yo te diría que no. Incluso se clasifica dentro del grupo de riesgo 2, por lo que diríamos que se trabaja en laboratorios de BCL2, porque no se transmite, si fuera BCL3, sería por vía aérea, esencialmente, sino por contacto directo, principalmente sexual. En este caso no sería el BCL3. Puede causar, obviamente, cáncer cervical y otras patologías graves, por lo que tampoco sería un BCL1. Su modo de transmisión no exige las medidas de contención de un BCL3 y como existen vacunas y tratamientos profilácticos, reduce el nivel de riesgo. Por eso lo estamos catalogando como un BCL2. Y respecto a la pregunta de, por ejemplo, si el BCL3 solo trabaja con agentes de transmisión aérea, según la literatura, no se rige estrictamente a ello como les mencionaba, porque no está limitado exclusivamente a agentes transmitidos por el aire, pero principalmente a ellos porque son bastante peligrosos. Eh, lo asociamos también a aquellos que puedan causar enfermedades graves o potencialmente mortales por la vía respiratoria, ¿ok? Como cuáles son los que más se han abordado en el BCL3, el Mycobacterium tuberculosis, el virus del Nilo occidental, el SARS-CoV, el SARS-CoV-2, entre otros. Y también se han abordado incluso microorganismos que no siempre se transmiten exclusivamente por aire, sino que requieran la contención especial debido a su patogenicidad o el riesgo para el personal, ¿ok? A ver, ¿qué más pusieron? ¿Cómo sería el lavado de manos durante la manipulación de muestras? Considero que solo antes y después. Bueno, eso va a depender muchísimo, ¿no? Supongamos que tú, en este caso, te has expuesto a ver, te voy a poner un ejemplo. Según la norma técnica, por ejemplo, en pandemia, que hubo bastantes correcciones sobre ello, o hasta en quirófano, ¿no? Cuando vamos a entrar a sala, o en otros procedimientos, lo idóneo es que antes de comenzar cualquier procedimiento, para ingresar al área limpia, tienes que lavarte tus manitos para evitar contaminar los materiales estériles o los reactivos. Ese es el primer momento. El segundo momento es el después de. El después de engloba una gran cantidad de casos. Después de manipular muestras biológicas, ¿no? Si tú manipulas, por ejemplo, un frotis, sangre, fluidos, tejidos, animalitos o entre otros, obviamente vas a tener que lavarte las manos. Después de retirarte los guantes, por ejemplo, también es importante que te laves incluso si es que no has manipulado muestras biológicas, ya que obviamente estos pueden tener microperforaciones y te puedes infectar o puedes infectar incluso contaminar los materiales estériles, ¿no? Después de tocar equipos contaminados como centrífugas, mesadas, gradillas sucias, ¿no? Tienes que lavarte tus manitos. Después de toser, después de estornudar, aunque se use mascarilla, es importante también. Incluso si es que has tenido contacto con tu cara, con tu cabello, celular u otras cositas o tus compañeros, tienes que lavarte tus manos, dependiendo del tipo también de riesgo y el ambiente donde te encuentras y los estatutos del ambiente. También te tienes que lavar incluso durante la práctica en caso hayas cambiado de muestra o procedimiento, o si los guantes se rompen, o si hay un derrame, o si vas a tener que manipular otro material limpio tras haber tocado una superficie contaminada.
Por eso es sumamente importante considerar varios enfoques, ¿no? Y está súper bien, tal cual te enfoque como mencionaste. Podría ser antes y después, pero hay un gran margen de casos que puedan suscitarse como los que les había mencionado. A ver, fototropismo y heliotropismo, ¿son lo mismo? Uy, esa pregunta hermosa, me encantó. Créeme que el siguiente ponente también lo conozco, le va a encantar justo abordar estos temas, pero a ver, te respondo. El fototropismo es la respuesta direccional del crecimiento de la planta hacia la fuente de luz. O sea, supongamos que yo soy una plantita o nosotros, todos aquí en sala, somos plantitas, estamos en un jardín. Cuando el crecimiento va hacia la luz, por ejemplo, los tallitos que se van hacia allá, decimos que es un fototropismo positivo. Si el crecimiento es en dirección opuesta a la luz, las raíces, por ejemplo, que suele pasar, es un fototropismo negativo. Lo famosísimo que se puede ver es cuando ponemos una plantita en una maceta y junto a una ventana se inclina hacia la luz del sol y estos son regulados esencialmente por sus fitohormonas, ¿no? Que tienen las auxinas que van a redistribuir hacia el lado opuesto a la luz, generando el efecto positivo o negativo, estimulando también su alargamiento celular para que ésta se pueda inclinar o no. Ok, hasta ahí todo claro con el fototropismo, o sea, la respuesta direccional en el crecimiento de la planta hacia la fuente de la luz, ya sea acercándose o alejándose. Y el heliotropismo es el movimiento reversible de órganos de la planta, como las hojitas, las flores, solo los órganos, que van a seguir el movimiento de la luz durante el día. Y ahí tenemos también la conceptualización dentro de este mismo, el heliotropismo positivo, si es que sigue el sol, o el negativo, si se aleja de la luz, ¿no? Un casito típico de heliotropismo pueden ser cuando los girasoles, que están jovencitos recién, giran su flor, y es bien bonito, hacia el sol, desde el amanecer hasta el atardecer. No sé si han escuchado de la flor, bueno, no sé si se llama así propiamente dicho, pero lo he escuchado previamente. Buenos días, buenas tardes, que justamente tienen estas características, específicamente con cierta predisposición del día tienden a hacer esto. Y obviamente involucra la turgencia celular como tal y ocurre incluso mucho más rápido que el fototropismo, porque está mediado ya no por las auxinas, sino por el pulvino. Y el pulvino es un tejido especial que cambia la presión interna para poder mover el órgano muchísimo más rápido de lo que hacen las auxinas. ¿Ok? A ver, la grabación también lo compartieron por el grupo. En este caso tengo entendido que sí. Bueno, igual se queda grabado apenas dejamos de grabar en tu propio Teams para siempre, creo. Gracias. Bien, vacunas de vida que vamos a tratar con ciertas sustancias. Depende del tipo de laboratorio. Puede que sí, cuando yo he ingresado en la universidad no me lo han pedido. Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, pero esto ha sido protocolar. No ha sido porque vamos a tener contacto con ello. El COVID sería en BCL4, por supuesto. Hasta diría que en BCL3. En este caso porque ha sido, bueno, es que pandemia, en ese entonces no se tenía nada y como es un virus súper letal, pues sí, ¿no? Pero, a ver, volvemos a nuestros pilares nuevamente. En BCD3 dijimos que eran los que eran potencialmente letales y que también se transmitían por vía aérea, ¿no? Si evaluamos las características del BCL4, por ejemplo, estos están reservados para patógenos extremadamente peligrosos que no tengan tratamiento ni vacuna efectiva. Como ahora ya tenemos las vacunas, ya no sería un BCL4, sería un BCL3. ¿Por qué? Porque puede causar enfermedades graves o mortales, porque la transmisión es aérea con gotículas y aerosoles, el rango del hospedero, como saben, es amplio, tienen diversos serotipos, cepas y todo ello. Las medidas de prevención disponibles son las vacunas, mascarillas, antivirales, si existen. Y también hay tratamientos que siguen estudiándose, como el Remdesivir, los anticuerpos monoclonales, que de cierta manera han mostrado cierta eficacia y seguridad ante ello, ¿no? Recuerden que los BCL4 son aquellos que son súper súbitos, como los que mencionamos, el ébola, el Marburg, la ASA, ¿no? La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, esos son letales, ¿ok? A ver, sigamos. BSL3, ya la mencioné. Ah, ah, ah. Antes era 4, exacto. Ay, qué lindo, chicos, sí lo respondieron. Mariana dice que es el SL2. Bueno, en este caso, por ser aéreo, ya mencionamos que era SL3. Vas a hacer 2, es 4 y BSL2, fundamentos del microscopio. Algo breve, porfa. Ah, fundamentos del microscopio. Ya.
Es que tendría que... A ver, espera, te voy a buscar una imagen de microscopio bonito para que lo puedan ver. Que lo encuentro, jijiji. A ver, a ver. Creo que por aquí tengo un microscopio. Respecto a los que dijeron que era el BCL2, quería comentarles que las pruebas diagnósticas como PCR en tiempo real, a partir de muestras respiratorias inactivadas, también pueden realizarse como BCL2. O sea, el SARS-CoV-2 en cultivos virales activos, por ejemplo, esencialmente requieren de un BCL3, pero ante estas pautas mediadas podría también presentarse en un BCL2 dependiendo del tipo de lo que les acababa de mencionar, esencialmente por las pruebas diagnósticas. Pero hablo de las pruebas, no del virus. Ok, a ver. Ay, no encuentro el microscopio. Pi, pi, pi. A ver, chicos, espérenme. Microscopio y sus partes. Ya está. Voy a compartir esta pantalla. Un ratito. Algo rápido, ¿ok? Para que también lo puedan conocer. Ajá, Marburg, sí. A ver, chicos. El microscopio. Primero que nada es un instrumento óptico. Ok, ya voy a hacerlo más puntual. El microscopio nos ayuda para observar objetos que son muy pequeñitos, como células, bacterias, tejidos, entre otros. Tiene ciertas partes, se dividen en tres: sistema óptico, mecánico y de iluminación. ¿Ok? Y ahí se puede ver claramente en el microscopio. El óptico obviamente va a incluir los objetos que acercan a la imagen, que son los objetivos, y el ocular, donde se observa, obviamente. El mecánico sostiene y permite mover la muestra, la platina, tornillos de enfoque, entre otros. Y el de iluminación es para aquellos donde podemos prender la luz, que es la fuente de luz, el diafragma y el condensador. Y todo eso está dentro de sus partes como tal, como pueden verlo aquí, por ejemplo. Y un video bien bonito como este, que sí lo había visto hace mucho, que les puede ayudar a abordar eso. Ay, cura para la lepra. Ahorita, ay, Dios mío, hay mucha información ahí, pero tranquilo, ahorita vamos a abordar eso. Entonces, hasta ahí todo claro, esas son las partes. Sus principios son tres: ampliación, resolución y contraste. La ampliación es para aumentar la cantidad y la capacidad de la imagen, y eso nos ayuda a identificar y diagnosticar muchísimo, la verdad. La resolución es la capacidad para distinguir dos puntos cercanos como separados, y el contraste es la diferencia de intensidad entre estructuras para poder ver mejor. Es decir, se puede mejorar con colorantes, ajustes de luz y otras características que el microscopio les da. Y tenemos tipos muy frecuentes de uso de microscopios: el óptico y el electrónico. El óptico usa lentes y luz, y el electrónico usa electrones para tener un mayor alcance en la visibilidad. Y pueden observar hasta virus, células subcelulares, y en el óptico, por ejemplo, usualmente células vivas y tejidos teñidos, ¿no? Y ya, eso es todo respecto a eso. A ver, si puedes investigar. Hay mucha información, créeme. Hay guías incluso sobre la lepra en la CS también, pero ya está. Ya que hicimos lo del microscopio, lepra, veloz. ¿Existe cura? Sí, porque también es conocida como la enfermedad de Hansen, pero es demasiado peligrosa, porque afecta casi todo: los nervios periféricos y las mucosas, ojitos y todo. La cura, según en el año 1980, la OMS hizo una terapia combinada. Cuando yo infecto en el hospital FAP, la ponente, que en este caso yo gestioné un congreso, fue la doctora Vargas, jefa del servicio, muy linda, que pertenece a una comunidad llamada enfermedades de neglected diseases, que son las enfermedades desatendidas o abandonadas, quien nos explicó que existe la famosa multiterapia o la poliquimioterapia, el PKT, que son determinadas hoy en día como las más eficaces. Y la cura para la lepra realmente es bastante prolongada, pero teóricamente el tratamiento es gratuito en muchos países. Usan rifampicina por si acaso, dapsona y clofazimina durante casi 12 meses, si es que la lepra es multivacilar, o si es paucivacilar serían 6 meses. Y ya, eso. Pero entonces si es un BCL3, 6 a 12 meses según ley. Exacto, 6 a 12 meses. Por eso, depende mucho de la gente. Si es paucivacilar, son 6 meses. Pero si es multivacilar, son 12 meses. Eh, la lepra es considerada como un grupo de riesgo 3 por la manipulación cuando ustedes lo van a hacer en el laboratorio. ¿Por qué? Es un patógeno humano conocido, puede causar enfermedades graves,
puede ocurrir por aerosoles, contacto con tejidos o material infectado, que de hecho la transmisión en laboratorio es un poco frecuente y no se cultiva en medios artificiales. Incluso puede mantenerse vivo en tejidos de ratones, armadillos, y es mucho más complejo como pueden ver. Eh, Como tal, la lepra, o sea, no es como tal la que va a estar dentro de, ¿no? Porque es la enfermedad. Sería el Mycobacterium leprae, que es el agente. Y ese sí está catalogado como un grupo de riesgo 3 por las condiciones que este amerita. Pero como ya hay cura, sería BCL3. Ujú. Exacto. Nosotros le vamos a ayudar. ¿Qué? Nosotros le vamos a ayudar a manipular. No, no, tranquila. Tranquila, Jenny, no. Ustedes van a hacer actividades súper bonitas, la verdad, con experimentos que son científicos. Y se van a divertir mucho. Y bueno, queridos chicos, un gusto conocer. Ups, apagué mi micro. Un gusto conocerlos, de verdad, me divertí muchísimo, hemos aprendido mucho el día de hoy. Les voy compartiendo también el Canva por aquí, por si acaso, en caso alguien no llegase a tener acceso o no esté en el grupo. Si tienen alguna otra pregunta, yo gustosa, la verdad, me pueden preguntar cuanto ustedes quieran. Me encanta hablar, me encanta aprender en equipo y es parte de. En algún momento nos vamos a ver, vamos a ser compañeros de trabajo y pues ahí van a tener mi contacto. Yo gustosa de. ¿Qué dicen, chicos? ¿Podemos crear un virus? Todo se puede. No mentira. Encontrar, crear, después hacer posts. ¿Qué es una ponente? Eso soy yo. O ponencia. La ponente en este caso es, en este curso, un tutor o tutora que va a estudiar su tema o que ya ha tenido experiencia en el caso y con el currículum como tal y la capacitación previa les va a proporcionar todos los conocimientos que saben, en suma a ello complementando las guías que ustedes van a tener. Ahora, ponencia, la dinámica donde están varios alumnos, compañeritos, amigos y obviamente un ponente donde van a interactuar y van a aprender un tema o un fin en común. Una crack Jenny, ay, qué lindo, Paul, mi amigo. Te quiero mucho, amigo. Chicos, súper atentos a la ponencia de Paul, please. Súper lindo, la verdad. Se van a divertir. Yo te apoyo. Ya, chicos, ya les compartí el tema para que puedan estar súper atentos y practicar sobre ello. A ver, permítame ver si es que tenemos alguna otra Jenny. pregunta. Ah, gracias, Carmen, perdóname. Oli, ya para ir cerrando esto, más que todo quería pedirte porfa si puedes abrir tu cámara y si alguno de los demás participantes que está aquí podrían abrir su cámara, porfa, para tomar la foto final de la ponencia. Porfa, si pueden, porfa. Y también de paso, decirles que en un rato se va a mandar el post, me parece que todavía no lo han mandado. Y Jenny, porfa, si me puedes decir tu palabra clave para ponerlo en el post-test. Sí, claro, la palabra clave va a ser inerte. Ok, me parece que todavía no mandé el post-test, en un rato te lo voy a mandar. Pero ya, para hacer la captura de pantalla, porfa, me avisan. Ok. Entonces voy a hacer la captura sí, todo en mayúsculas. En 3, 2, 1, ya está. Chicos, la palabra clave es importantísima, Carmen, todo y pase. Sí, muchas gracias. Gracias a los que prendieron la camarita. Ahorita les voy a mandar el post-test. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Valeria. Ahí está. Dígame por favor si se puede entrar al post-test, si hay algún problema. No voy a dejar de grabar ya.